Hola, bienvenidos a un nuevo video de La Corriente. Estoy acá con mi amigo y hermano Edwin Rodríguez. Edwin, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí con ustedes. Directo de Estados Unidos, con acento puertorriqueño. ¿De dónde venís? Sí, tengo una mezcla ahí y estoy ronco de estar viajando toda la semana. Pero sí, mis padres son de Puerto Rico, de la bella Isla del Encanto. Y bueno, nací en New Jersey, en Elizabeth, New Jersey. Y ahí nosotros pues hemos vivido toda mi vida. ¿Y estás en Argentina con tu papá? Sí, nosotros salimos de nuestra iglesia en Orange, New Jersey, hace ya 2 semanas. Estamos casi por regresar. Se están de Pero tour. estamos en una gira, en un tour, sí. Pero gracias a Dios pudimos venir a Argentina a visitar unos amigos, a iglesias que están por acá y familias que tenemos unas relaciones bien lindas. A poder estar, bueno, aquí en Buenos Aires, en Tucumán, en Trelew. Y ya esta noche regreso a mi familia, Qué que las lindo. extraño mucho. Sí, sí, me imagino, porque también ocurre algo capaz cuando uno viaja, es que hay cosas que, bueno, justo este último tiempo fui descubriendo gente, por ejemplo, amigos que se están por casar, y yo ayer hablaba con un amigo que se estaba por casar y le digo, "Mira, vas a descubrir una etapa del Evangelio Ujú. que vos antes no descubrías, que es la imagen de Cristo con la iglesia, que es la novia de Cristo, es la Sí, boda del sí. Cordero, y se te revela, y muchos dicen que cuando sos padre se te revela la imagen del Dios Padre desde Yeah. otro punto, que capaz antes, aunque vos tenías una noción y una teoría de eso, cuando empezás a ser padre vos, empieza a llevar a otro plano, a otro entendimiento, y también ser vulnerable Ujú. de otra manera a esa idea de Dios. Y cuando uno viaja, empieza a entender también un poco el fruto transversal, Sí. lo que es la iglesia de Cristo y lo que es ser familia en Cristo. A veces uno cuando va a otro país se queda a dormir en la casa de una persona que no sabe ni quién es, que puede ser un asesino serial, puede ser cualquier cosa, pero en realidad vos tenés una fe y una confianza, podés ser un hermano en Cristo Claro. y experimenta la familia en Cristo de una manera ciega, porque si uno lo piensa de una manera lógica, Sí, sí. es muy extraño. Vos, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué estás viajando? ¿Qué están Yeah. haciendo? Contanos un poco. Yeah. Bueno, cuando empezaste a hablar y hablaste de que nosotros podemos experimentar a Dios, en una manera real, me puso a pensar que Dios nos corona de favores y de gracia. Y cuando yo me fui de casa, le pregunté a mi hija mayor, tiene 4 añitos, Mm. le digo, Elena, ¿qué te traigo? Y ella me dice, papi, un chupetín. Es lo único que ella Claro, quería. Yo le llevo como 100 chupetines. claro, claro, sí, sí, sí. Y de esa manera nosotros también cuando le pedimos al Señor algunas cosas, quizás pedimos algo pequeño, pero Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros. Y eso es una de las maneras que puedo ver la relación de Dios con la familia. Pero una de las cosas tan lindas que yo he experimentado en estas 2 semanas, salimos de New Jersey el 16 de febrero. Mm. Viajamos hasta Perú, estuvimos en Perú 2 o 3 días con una iglesia allá, Iglesia Misión Cristiana Maranata, y ellos son una congregación que han empezado misiones en áreas bien necesitadas. Y ellos le dan una escuelita a los niños, y a través del tiempo, pues los padres empiezan a llegar. Mm. Y después ahí establecen una iglesia. Después viajamos acá a Argentina. Estuvimos con el pastor Lucas y él está sobre unas capillas galesas. Unas capillas bellas, te digo. Sí, me contabas, fue increíble. Tienen, Es como una comunidad galesa. y esas capillas tienen más de 100 años, una construcción bella. Y ahí pues es un contexto totalmente diferente. Claro. Ya la congregación es una congregación mayor. Cantan en español y también cantan en galés. Después fuimos a Tucumán, Mm. 2 iglesias totalmente diferentes. Y lo que yo he estado pensando es que, mira, todas esas iglesias le pertenecen al reino. Todas esas iglesias son parte del cuerpo de Cristo. Una canta de esta manera, otra canta de esta manera. Una es más joven porque tiene muchos niños, uno es más de edad avanzada. Y ver cómo es que Dios usa las diferencias nuestras culturas, nuestras identidades donde nosotros estamos. Y nosotros pues algunas veces los americanos pensamos, así es que tú haces la iglesia. Claro. Esto es una iglesia. Si no tiene las luces, el sonido, todo, pues no es iglesia. Y a través de estas 2 semanas yo he visto
que Dios establece su iglesia, su cuerpo, en una cultura diferente, en un contexto diferente, pero todos somos parte del cuerpo grande. Es que es muy interesante, ¿no? Porque uno termina como colonizando en vez de evangelizando, ¿no? Sí. Si no está la revelación de Cristo, si uno no pisa la tierra en la cual es enviado, ¿no? Sí. Porque si hay algo que a mí siempre me marcó es que nosotros no somos gente que va, sino que gente que Dios envía, ¿no? Hay una imagen siempre que a mí me marcó, fue la de Jesús con Pedro, que cuando Pedro quiere caminar sobre el agua, Jesús le dijo, vení. Él le dijo, vení. Y cuando Pedro vio su condición y vio el milagro, por así decirlo, vio que estaba quedando sobre el agua y se miró él mismo, se hundió. Sí. Jesús lo agarró, o sea, ahogar no se ahogó, Claro, claro. pero Pedro respondió al vení, Ujú. ¿no? Y yo creo que el misionero es una persona que es enviada, Sí. pero si es como si fuera Constantino, ¿no? O sea, empezás a colonizar en nombre de. Yeah, yeah. Y en realidad lo que estás haciendo es llevando a Cristo, Ujú. para que Cristo se exprese en su cultura, para que Claro. Cristo se exprese en su sociedad, en su ciudad, pero primeramente en ellos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el trabajo del misionero? O sea, ¿cómo podemos llevar esto sin colonizar Sí. para vos? Yo creo que es llevar la imagen de Cristo de una manera auténtica, ¿verdad? Nosotros pues fuimos creados en la imagen de Dios. Todos llevamos, bueno, lo que hemos confesado al Señor como Salvador, pues lo llevamos adentro y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nosotros pues lo que queremos o lo que el misionero debe hacer es, si llega a un contexto nuevo, a una cultura nueva, no es tratar de hacer copias de iglesias, o no tratar de, mira, esto es lo que hicieron en New Jersey, esto es lo que tenemos que hacer. Es mirar y ver, bueno, todas las culturas, Dios está redimiendo todo hacia Él, ¿verdad? Y también nuestra identidad lo está redimiendo a Él. So, es decir, bueno, Dios, tú creaste Argentina, creaste a Santo Domingo, a Puerto Rico, y todo esto te pertenece a ti, ¿verdad? Y un misionero debe llegar y decir, Dios, obra en una manera específica a la región, al lugar donde tú pues has llamado a sembrar iglesias o Claro. a ministrar. Y es que en algún punto también el destino es el mismo. Sí. El destino es el mismo y todos somos conformados. Por eso a mí siempre la palabra que más se repite en el Nuevo Testamento es todos. Hasta que dice, y todos creyeron y todos fueron sanos, hasta que todos lleguemos. Entonces, la palabra todos es la palabra que más se repite en todo el Nuevo Testamento. Sí. Y es muy interesante porque hoy en día no hay un iluminado, hoy en día no hay un pueblo escogido, hoy hay una persona en la cual todos fuimos incluidos y hoy expresamos un Cristo corporativo y hoy nos expresamos en cuerpo. Claro. En una sola mente, en un solo corazón, en un solo espíritu. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Es que a veces cuesta, no sé cómo explicarte, no sentirse como aparte del cuerpo, ¿no? Sí. A veces el misionero siente que es una prótesis del cuerpo, ¿no? Algo que se parece pero que en realidad funciona independientemente. Y no ocurre. Y es muy necesario cuando el cuerpo entiende ese ministerio del misionero o entiende ese ministerio transversal. A mí, personalmente, siempre... Uy, le pido el micrófono. A mí, principalmente, siempre me hizo bien ver, por ejemplo, como mi congregación apoyó lo que yo estaba haciendo. Ellos me decían, no sos una persona que está faltando en la semana, sino sos una persona que nosotros como cuerpo bendecimos porque sabemos que Dios te está enviando. Sí, sí. Ahora, ¿cómo se mantiene la unidad? Si nosotros sabemos que la unidad es estar en el mismo espíritu, no estar bajo el mismo techo. Pero ¿cómo podemos mantenernos? O sea, ustedes se fueron 15 días, ustedes son los pastores, tu padre y tú son los pastores básicamente de la congregación. La congregación hace 2 o 3 semanas que no los ven. ¿Cómo se maneja eso? Sí, yo creo que lo importante es entender el llamado, ¿verdad? Todos fuimos llamados a ser misioneros. No digo misioneros internacionales, ¿verdad? No todo el mundo tiene ese llamado, pero
todos fuimos llamados a ser discípulos, a instruir, a enseñar y a bautizar, o sea, los nuevos convertidos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos tenemos ese llamado. Y muchas veces los primeros que se tienen que convertir son los que están bajo nuestro techo, ¿verdad? Claro. Nuestros niños, Jesús decía, nuestros anda a tu primos. casa y contá lo que te ha ocurrido, ¿no? Exacto. Cuando entendemos que todos tenemos ese mismo trabajo, pero digo, no solamente entenderlo, es creerlo. Claro. Porque una cosa es, sí, tengo que ir a predicar. Sí. No, pero es decir, mira, esto es de vida o muerte. O sea, lo tenemos que hacer. Pero también cuando la iglesia reconoce que también tenemos el trabajo, el llamado de ir lejos, hasta el fin del mundo, a predicar el evangelio, pues hay un sentido como que, mira, aunque estén lejos, yo sé que mis oraciones los están acompañando. Yo sé que mis deseos para el evangelio, que se pueda derramar a través de todo el mundo, Claro. está detrás de una iglesia que está orando, pensando, cuidando de nosotros. Y pues Dios ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno. Nosotros tenemos una iglesia que separamos, no solamente en el comienzo del año para orar por las misiones que Dios nos ha permitido tener, pero a través de todo el año estamos orando específicamente por pastores por nombre, por iglesias por nombre. Y de esa manera, aunque estén en Argentina, en Santo Domingo, en Nicaragua, Perú, hay como una unidad global que sentimos, ¿verdad? Pero no solamente oramos por nuestras iglesias, oramos por la iglesia global, la iglesia mundial, que es la iglesia en España, la iglesia en Portugal, la iglesia. Y cuando uno entiende y uno verdaderamente lo cree, que fuimos llamados a ser embajadores de Cristo, no importa la distancia. Está ese sentido de hermandad, de unidad, de coinonía. Y eso es lo que pues, nos mantiene vivos después de 14 días en la carretera. Es que la buena noticia es que, bueno, lo bueno es una esencia de Dios, porque Dios es el bien, y la noticia es algo que ha ocurrido, ¿no? Y entonces el Evangelio es la buena noticia de Dios, que ya ha ocurrido en nosotros, pero nosotros nos estamos enterando, ¿no? Claro. A mí siempre me pasó que cuando alguien conoce, capaz, o nace de nuevo, por así decirlo, y empieza a tener ese fuego como del primer amor, lo primero que lee es Hechos y empieza a leer los Hechos y se empieza... a mí me pasó que yo me empecé a volver loco yendo a predicar a los subtes, a los trenes. Todo el mundo tiene que hacer. Todo el mundo tiene que hacer esto. Porque yo decía, ¿cómo los discípulos les ocurría todo lo que les ocurría? Sí. Pero la verdad que yo me empecé a dar cuenta es que ellos no dividían la vida. Ellos estaban atentos a lo que ocurría. Es como cuando te querés comprar un auto y empezás a buscar un modelo en específico, de repente parece que lo ves en todas las calles, está en todos lados. En realidad, no es que esa semana todo el mundo se compró el auto, sino que ahora estás prestando atención a ese modelo. Entonces por eso dice que Dios es un Dios sobre todo, y que el primer mandamiento es que Dios sea sobre todo. Es levantar un estandarte, y el estandarte es algo que está por encima de nuestra mente, por encima de nuestros pensamientos, de nuestro obrar. Es un Dios soberano, sobre todo. Entonces, hay un pensamiento que lo maneja todo. Y de repente, la vida en el Espíritu es... Por eso Pablo decía, lo que comas, lo que bebas, todo lo que hagas, que sea para la gloria de Dios, porque todo... La diferencia está en dividir vidas. Si vos crees que estás sirviendo a Dios cuando te subiste a un avión o cuando te subiste a predicar, empezás a perderte la vida en Cristo. Empezás a vivir una vida de eventos, una vida, por ejemplo, para mí la imagen de Jesús en las fiestas del agua sagrada es muy fuerte, porque él dice, ustedes festejan que Moisés un día le pegó a 2 piedras y salió agua, pero si ustedes creen en mí, brotarán río de agua viva. Ahora, para entender eso y también para vos ser un pastor y los 2 pastores viajen, tiene que haber una iglesia con un liderazgo maduro. ¿Cómo pudieron formar eso? ¿Cómo pudieron trabajar eso con la iglesia? Es todo por la gracia de Dios. Tú sabes, Dios ha bendecido a la iglesia en una manera tan linda, que Dios ha puesto hombres y mujeres que no nos tienen a nosotros como ídolos o nada. No, aman al Señor más que nos aman a nosotros. Y el compromiso que ellos tienen es con el Señor.
no es con nosotros. Y cuando estos hombres y mujeres trabajan, ellos saben que el trabajo que están haciendo no es para complacernos a nosotros o para complacer la meta o decir, mira, el pastor dijo que tenemos que hacer esto, vamos a hacer. No, ellos dicen, yo me he comprometido con el Señor y lo vamos a hacer porque es para el Señor. So, cuando nosotros tenemos esos líderes, hay una unidad que sale naturalmente, y porque ellos saben que aunque nosotros no estemos, todo se tiene que hacer con excelencia para el Señor. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria del Señor. Y no es decir, bueno, los pastores no están, vamos a tomarlo chill, como nosotros decimos, vamos a cancelar el culto el domingo. Sí. Es porque todos reconocen que lo que nosotros estamos haciendo es para el Señor. Y es algo bello. Y nosotros, a través de los años, hemos dado mucho enfoque en el liderazgo. Una de las cosas, cuando yo fui al seminario teológico en Louisville, Kentucky, tenía que hacer un major, que es lo que yo me quería enfocar en los estudios. Y pues cuando estaba estudiando para la maestría de divinidad, estuve pensando, bueno, los próximos 4 años me tengo que dedicar a algo. ¿A qué me dedico? Y pues me enfoqué en el liderazgo, porque yo creo que a muchas iglesias le hace falta líderes saludables. Digo esto con todo el respeto. Yo creo que cualquiera, no digo cualquiera, pero digo que cualquiera se puede parar y traer alguna palabra. Pueden exponer algo. No estoy diciendo que están predicando con unción, pero pueden hablar y compartir algo. Pero muchas veces las iglesias lo que le hace falta son líderes sanos, que puedan, claro, también predicar la palabra, pero que puedan guiar al rebaño a acercarse más al Señor. Y como las iglesias crecen, pues que puedan manejar todo lo que venga con eso. Pues yo me dediqué a eso, a estudiar liderazgo para que yo me pueda formar en una manera que pueda no solamente yo aprender un poquito más de cómo poder ser un buen líder, pero cómo puedo crear buenos líderes, cómo puedo discipular líderes que cuando ellos estén a cargo de sus ministerios puedan también ellos discipular futuros líderes y poder hacer una cadena así de discipulado. Qué bueno. ¿Y cómo podrías definiros un liderazgo saludable? O sea, ¿cuál es el fruto de un liderazgo saludable? Sí, bueno, te puedo dar, porque este fin de semana estuvimos hablando de eso. Claro. Un líder, nosotros podemos hacer la distinción de un líder secular y un líder cristiano. En verdad, tiene muchas cosas similares, ¿verdad? Tiene que ser alguien que tenga buen carácter en el sentido de que los seguidores lo crean y todo eso. Pero una de las distinciones más grandes es la convicción. Lo que tú crees es lo que va a determinar todas tus acciones, todas tus decisiones. Nosotros como líderes cristianos tenemos que tener convicciones profundas en la palabra del Señor. ¿Verdad? La palabra del Señor es lo que nos va a guiar a través de todo lo que hagamos. Y por ejemplo, yo digo esto bien fácil, pero si yo tengo mis convicciones, que todos fuimos creados en la imagen de Dios, que todos merecemos ser tratados con respeto, todos tenemos dignidad y valor, pues de la manera que yo voy a ser un líder y tratar a esos hermanos que están bajo mi cargo, es que los voy a tratar con respeto, los voy a tratar con dignidad, los voy a tratar con amor, simplemente porque mis convicciones me dicen que esa persona fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Cuando uno está pensando de cómo es que podamos crear líderes, es fundamental o tenerlo como base las escrituras. Claro. Y si tú tienes esas convicciones, pues ya olvídate, vas bien. Yo a veces me pongo a pensar mucho en el liderazgo de Jesús. Si bien después cuando Jesús resucita y empieza a habitar en nosotros, fue una experiencia diferente, porque vos pensás que los discípulos, cuando Jesús es crucificado, ellos volvieron a trabajar. Sí. No pudieron mantener la vida. O sea, ellos se dispersaron, no hubo unidad, discutieron, empezaron a volver a sus trabajos y pareciese que esos 3 días Jesús nunca hubiese ocurrido en ellos. Ahora, el mandato de ir hasta los confines de la tierra y hacer discípulos comienza después de que ellos fueron llenos del Espíritu. Por eso también los discípulos decían, busquen gente para servir las mesas que estén llenos del Espíritu.
Entonces, es algo, creo que es clave, algo que vos dijiste, es el carácter. Gente que tiene el carácter de Cristo, gente que no se adueña de las personas, sino que entiende que el rebaño son ovejas de Dios, que cuando uno predica, los oídos son oídos prestados. O sea, Dios permitió que la gente te esté escuchando. Claro, claro. Yo mismo me pongo a pensar en estas charlas de La Corriente, o sea, hay gente que está prestándonos atención en este momento. Y a mí a veces me da mucho temor decir algo de un oído, unos ojos que Dios me está prestando. Sí. No, y qué responsabilidad. Yo en la iglesia yo soy bien cuidadoso de quién predica, qué estudios vamos a hacer, qué libros yo recomiendo. Porque si yo tengo la responsabilidad de enseñar la sana doctrina, de cuidar a un rebaño, pues yo quiero asegurarme que todo lo que prediquemos sea sano. Todo lo que yo recomiende de libro, de autor, de artista, sea que los apunte a Cristo en vez de alejarlos. Claro. Y es porque es una responsabilidad grande. Y nosotros tenemos que entender que, como tú dijiste, estos oídos son prestados. Estos hermanos son prestados y nosotros, pues, lo que somos mayordomos. Jesús, a lo que me diste, yo te lo devuelvo. O sea, eso es Jesús lo dijo. Sí. Y para mí eso siempre fue un desafío porque el ser humano necesita en algún momento llevarse la gloria. Sí. Eso fue lo que nos sacó del Edén, básicamente. Sí. Entonces, es combatir, y hoy lo hablábamos en un almuerzo, ¿no? Es combatir con eso que forma, y si las personas que ejercen un liderazgo no es efectiva en la muerte de él mismo, nunca va a ser efectivo en la vida de Cristo en los otros. Sí. Entonces, es equivalente, la muerte de uno con la vida, o sea, la vida de Cristo resucitado se manifiesta en la muerte de nuestra Adán. Entonces, si nosotros no somos efectivos en esa muerte, jamás el liderazgo va a ser efectivo en la vida de Cristo resucitado. Sí. Y que ahí están los dones, ahí está la llenura, ahí está el verdadero discipulado, el verdadero liderazgo. Es una iglesia agonizante, que promete, ¿no? Y eso es algo que capaz la iglesia lucha. ¿Por qué? Porque, viste, por eso siempre está la idea de lo mejor está por venir. Porque claro, estás agonizando, estás por morirte, ¿no? Pero en realidad si vos entendés que lo mejor ya vino, que vos tenés que morir para que Cristo sea expresado, la iglesia se empieza a convertir en una iglesia madura, que empieza a convertirse en lo que es y empieza a vivir esos caminos que ya fueron diseñados antes de la fundación del mundo. Entonces, vos dijiste algo que es muy importante. Fuimos llamados a conocerle. Dice Corintios que fuimos llenos del Espíritu para saber lo que nos fue concedido. Y eso o sea, podemos llorar, podemos cantar, o sea, el Espíritu Santo te puede hacer temblar, pero principalmente te viene a demostrar lo que te fue concedido. Entonces, cuando uno vuelve a Cristo, cuando uno vuelve a la palabra origen, a la palabra Padre, cuando vuelve al principio, la iglesia fue pensada antes de la fundación de los tiempos. Y somos capaces de poder entender cuál fue esa iglesia, pensar esa iglesia pura y sin mancha. La familia fue creada antes de la fundación. Y somos capaces de expresar eso. Amen. Somos capaces de expresar. Y yo creo que es muy importante lo que vos estás diciendo, porque somos responsables de llevarlos al principio. Y puedo decir, esto fue pensado de esta manera. Y necesitamos gente que sea posible expresar esa verdad, y que pueda posible expresar eso sin ningún tipo de culpa, ¿no? Sin ningún tipo de carga humana. Porque Jesús le decía a los fariseos, ustedes hacen discípulos que son 100.000 veces más hijos del infierno de lo que son ustedes, le ponen carga que ustedes no están ni siquiera dispuestos a llevar. Y eso ocurre porque uno empieza a tener una meta. Yo quiero ser la iglesia más grande de Nueva York, yo quiero ser la iglesia con mejor alabanza, con el liderazgo más relevante. De repente vemos lo que está pasando en Auburn y queremos tocar 1 mes y medio sin parar, y empezamos a generar situaciones en las cuales nosotros hay comparación, hay orgullo, hay envidia, pero en vez de... ¿Por qué? Porque no nos entendemos en un cuerpo. No nos entendemos en un cuerpo. Tú sabes, yo creo, yo me gozo viendo lo que está sucediendo, por lo menos en los Estados Unidos. No sé, tú me puedes decir si es lo que está sucediendo acá, pero hay como una nueva reformación. Pensando en Martín Lutero, allá cuando empezó esa reformación, la iglesia no leía las escrituras. Era lo que diga el Papa, lo que digan los obispos, y eso era.
Y al llegar la Biblia a un lenguaje cotidiano que todo el mundo pueda leerlo, ahí empezó a nacer como un deseo de conocer más al Señor. Después, bueno, por ahora, hace unos cuantos años, yo noté que como que regresamos al lugar donde ya la iglesia no leía la palabra, no comía la palabra, dependían en lo que diga el pastor, en los cánticos que canten, y ya no había un conocimiento de Cristo, you know? Y ahora yo he visto, no sé, no te puedo decir desde cuándo empezó, pero que la gente quiere saber al Señor que ellos sirven. Había un autor, se me pasa el nombre, eso no puedo decir quién es, pero dijeron, nosotros defendemos a un libro que no leemos. Y eso me impactó, porque yo digo, wow, algunas veces predicamos un libro que no conocemos tampoco. You know? Claro. Y yo he visto, por lo menos allá en los Estados Unidos, un deseo, y es más de los jóvenes, Sí, obvio. digo de los 18 a 40 años, un deseo a conocer al Señor que los abuelos y los padres adoran, que no es que no les fue enseñado, pero no conocían. Jesús dijo, ustedes escucharon, Sí. mas yo les digo. La diferencia, capaz la verdad es la misma, pero la diferencia es quién habló. Sí, sí, Cuando el que habla es Dios, es donde se activa la vida. sí. Y yo quiero dejarlo esto asentado. La vida del nuevo pacto, el Cristo en nosotros, esperanza de gloria, y este entendimiento que la iglesia está teniendo a partir de estos últimos años, es inevitable y se va a llevar puesto todo imperio humano. Sí. No va a quedar nada, no va a quedar roca sobre roca, piedra sobre piedra. Se va a caer. Yeah. Ya cayó, en realidad. Pero en realidad se está manifestando, se está manifestando ahora. Sí. La iglesia que fue pensada antes de la fundación de los tiempos, ahora se está revelando. Sí. Por eso también hay tanto combate, tanta palabra, tanta discusión sobre la palabra. Porque se está intentando sostener un imperio humano. Yeah. Que lo único que busca es levantar a los hombres, a los iluminados. Pero Cristo venció y dijo, tiren todo, que yo en 3 días lo voy a volver a levantar. Nos preocupamos de hacer nuestro reino, Sí. en vez de expandir el reino de Dios. Así que si sos pastor y estás escuchando esto, soltá el poder porque es inevitable que ocurra. Sí. Es inevitable que ocurra y te vas a sacar un peso porque si no es Él el que hace la obra, es en vano que trabajes. Yeah. Y una de las cosas para los pastores, para los líderes, cuando nosotros pensamos que es todo por nuestra fuerza, día a día paramos de depender de Dios. Claro. Cuando nosotros decimos, wow, todo lo que yo toco se convierte en oro. Ya empezamos poco a poco, sin querer queriendo, adorarnos a nosotros mismos. Wow, mira lo que yo he logrado. Mira las prédicas que yo he dicho. Oh, mira la gente que yo he traído al Señor. Mira las entrevistas que yo he hecho. Y ya el enfoque, como que vamos sacando a Dios del trono donde Él debe estar. Y poco a poco nosotros vamos escalando esa escalera y nos vamos sentando en el trono donde Dios debe estar. Y eso es algo que nosotros tenemos que luchar todos los días. Todos los días, de asegurarse que Cristo está sentado en el trono. Sí. Pero que nosotros no estemos tratando de sentarnos ahí y pelear por la posición. No. Es que eso es el trono increíble. es de Dios. Y nosotros pues estamos aquí para servirle. Yo creo que parte de permanecer es obedecer. ¿No? Es poder entender lo que nos fue revelado Claro. y tomar decisiones en base a lo que nos fue revelado. Más allá de tus sentimientos, más allá de tu confort, más allá de las consecuencias terrenales que pueda llegar a tener. Sí. Hay que empezar a tomar decisiones en base a lo que Dios habla, Amén. porque si no, vamos a empezar a tomar decisiones en base a lo que la cultura, la moda, el tiempo Sí, te ofrece. Claro. Y puede ser letal para la iglesia. ¿Sabes qué, Edwin? Yo disfruté mucho esta charla. Espero que hayas disfrutado lo mismo No, conmigo. claro, sí. Muy lindo. Gracias Hoy- por tenerme. No, para nosotros es un honor. También, bueno, las entrevistas obviamente solamente se filma lo que charlamos acá, pero hemos charlado durante casi todo el día, hemos Sí. comido asado, hemos tomado café, hemos charlado mucho acerca de Dios, acerca de liderazgo, acerca de discipulado. Sí. Y creo que esta es la parte 1.
Así que cuando vuelvas para acá vamos a hacer Claro, la parte 2. O cuando nos vayas a visitar allá. O cuando usted se haga. Tráete a los muchachos y las cámaras. Me dijeron que haces buenos cafés. Ah, sí. Así que nada, Edwin, de verdad, un gusto. Muchas gracias. Vos, tu padre, para nosotros son realmente de edificación. Y estoy muy contento de haberlos conocido. Sí. Y espero haber generado lo mismo que ustedes generaron en mí y yo en ustedes. Amén. Así que nos vemos la próxima. Sí, gracias. Un gustazo. Bendiciones. Y a todos los que están viendo, les recuerdo, pueden ver otros videos, otras entrevistas, suscribiéndose al canal de La Corriente en todas sus plataformas. Les mando un abrazo gigante.